Candidato del PRI, Partido Verde Panal, a la presidencia municipal de Hermosillo, recién salidito del debate anoche. ¿Cómo estás, Pato? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, muy buenos días y muy buenos días a todo este grupo de analistas y elenco. Muchas gracias por este espacio. ¿A quién le vas en el Mundial? Pues como cada 4 años tenemos que sacar la nacionalidad por delante, aunque ya sabemos qué es lo que nos termina sucediendo con el famoso quinto partido, y con la esperanza, bueno, pues esa nunca se pierde, de que hoy sí lo podemos llegar y podemos llegar mucho más lejos. Coincido con Aarón, creo que el caballo negro puede ser Bélgica. Bélgica. Los Diablos Rojos de Bélgica. Pero ya salió hoy otro caballo, no, un burro negro, ¿no? ¿Quién? Sage. Bueno, está obsesionado. Esa es otra cosa. El señor Tapia trae una obsesión con el tema de Sage, ¿no? Trae una obsesión esta mañana con Sage. Sí, sí ha sido tema, Impresionante. Muy bien, impresionándonos con tu pregunta hoy, Katia Mavisca. Adelante, inicias la mesa con Ernesto de Luca. Gracias, buenos días. De nuevo. Ha dicho en que su propuesta es un trabajo para 6 años en Hermosillo. El trabajo de un presidente municipal, el periodo es de 3 años, lo que quiere decir que usted buscaría la reelección para poder hacer esos 3 años. De trabajar los 3 y no lograr la reelección, ¿significa que solo cumplirá con la mitad de lo que promete? No, porque nuestra propuesta inmediata, particularmente la que tiene que ver con los 4 grandes puntos, Katy, que estamos discutiendo, que es seguridad pública, que es servicios públicos municipales dentro de nuestra propuesta de agua, y la que tiene que ver con movilidad, va implícita durante los primeros 36 meses, es decir, en los primeros 3 años. Yo me refiero a estos 72 meses, Katy, como una especie de referéndum. Este referéndum que, si haces las cosas bien, hoy la propia Constitución te permite tener un segundo término y no cometer los errores y las tentaciones que muchos otros presidentes municipales han tenido, de, al ser Hermosillo la caja de resonancia que tiene por ende mayor impacto en la opinión pública de todo el estado, puedan aprovechar este espacio para luego estar buscando un cargo público posterior. Creo que esa es la mejor forma en la cual se puede garantizar que tendrán los hermosillenses un presidente municipal de tiempo completo y 100% enfocado en las tareas, en los retos y sobre todo en las demandas de la gente de aquí de Hermosillo. ¿No lo distraerá ningún cargo a elección de otro tipo, de otro puesto? ¿La gobernatura, por ejemplo? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera, lo digo tajante y lo digo aquí de manera abierta. Sería un alcalde de 36 meses, 24 horas, 7 días a la semana, y en su momento, pues sí estaría buscando un segundo término al frente del ayuntamiento, si es que se dan las condiciones. De no darse, pues bueno, qué mejor que el electorado para que lo esté definiendo, incluso mucho antes de los tiempos de registros que en el año 2021 habrán de estar dándose. Sí, Jesús Moreno. ¿Terminaste, Cato? Sí, está bien. Jesús Moreno. Gracias, Juan Carlos. Candidato, a usted es al único de los 6 candidatos en la contienda que le he escuchado una preocupación por definir la vocación de Hermosillo. Sí. No entiendo, perdón, pero no entiendo qué es lo que quiere definir. Es que, mira, Jesús, no sé si tú me puedes definir cuál es la vocación industrial que tiene ahorita Hermosillo, porque no somos ni una ciudad con vocación automotriz, eso debimos haberlo hecho en los 80s, no somos una ciudad con vocación aeroespacial, cuando tenemos algunas maquilas que generan partes, pero no la tenemos definida como tal. Hoy en los 80s había nomás 13 lugares que se dedicaban a la producción total de automóviles, y aquí teníamos esa oportunidad. Hoy son más de 80 en todo el mundo. Asimismo, somos una ciudad inminentemente de servicios, a eso me refiero. El 52.6% del total de la mano de obra o la población en edad productiva de la capital encuentra trabajo en los servicios en general, y en ese sentido creo que debemos de aprovechar la posición estratégica que ocupa actualmente el municipio con los principales socios comerciales que tiene la República y que tiene Sonora también, que están aquí muy cerca, y también buscar ventanas de oportunidad hacia Asia. Por eso nuestra propuesta de redefinir una vocación donde yo creo que Hermosillo puede realmente ya de una vez por todas tener un proyecto ancla que detone y le dé esta vocación, es el aeropuerto espejo para ser un hub logístico dentro de todo el noroeste de la República, tener salida a todo el mundo desde aquí,
con nuestra propuesta del aeropuerto de carga. Este aeropuerto de carga, por cierto, mañana se estará presentando ya de manera formal en todo este esquema de la megaregión. Vendría a ser aquí en Sonora el espejo de lo que ya es una realidad en Mesa, Arizona. Por cierto, hecho con 100% capital mexicano. Allá ya se encuentra Senacica, se encuentran aduanas norteamericanas y se encuentran aduanas mexicanas. Ese espejo, la idea es poderlo tener aquí. Su vocación en una primera instancia sería la del comercio electrónico. Actualmente los dos gigantes del e-commerce, Alibaba, ¿puedo decir las marcas? Sí, claro. Alibaba y Amazon no terminan de entrar a México con la fuerza que se han entrado en otros países por las cuantiosas pérdidas que a ellos les implica la logística aduanera. Es decir, un producto que tú compras en Estados Unidos puede volar a Hermosillo, si aquí lo pediste, y se tiene que ir desde aquí a México, pasar aduanas y luego regresarse a Hermosillo, porque ahorita es solamente en el aeropuerto Benito Juárez donde se está recibiendo este tipo de carga aérea. A ver si entendí entonces. A mí me queda claro que la vocación de Hermosillo es una vocación muy focalizada en los sectores secundario y terciario, pues es una ciudad industrial y de comercio y servicios, Hermosillo. Es decir, el 44% de las aportaciones de la economía a la ciudad de Hermosillo lo hace la fabricación de autos, el 6-7% lo hace la fabricación de autopartes, y hay algunas empresas que se dedican a la industria aeroespacial, que fabrican arneses, que puertas para aviones, etcétera, etcétera. En esa parte yo veo a Hermosillo como una ciudad industrial y de comercio y servicios ni hablamos, porque ahora, ¿a qué se refiere con definir? ¿Quieres que se identifique por alguna? Así como Puebla, en Puebla ya tiene su vocación en industria automotriz. Así como Aguascalientes, ¿no? Tiene lo mismo con Nissan. Así como el Bajío ya, a pesar de que aquí tenemos más empresas aeroespaciales, es ya el referente obligado de industria aeroespacial. Así en Hermosillo quiero yo que tengamos una vocación y algo que nos dé una distinción del resto de las ciudades con las que están compitiendo. Tú sabes muy bien, Jesús, que hoy por hoy la captación de atracción extranjera directa no se da por países, no se da por estados, ya son las ciudades las que compiten por la atracción de inversión extranjera directa. Y en ese sentido, bueno, pues creemos, estoy convencido que este aeropuerto que se estará presentando mañana puede venir a dotar ya la industria establecida, estos dos sectores, el secundario y el terciario, de algo que le hace falta a Hermosillo para poder ahora sí estar conectado con el resto del mundo. ¿Hay alguna ciudad modelo en el país que a ti te atraiga y quisieras llevar a Hermosillo a ser como Querétaro, a ser como Puebla, a ser como Monterrey, a ser como Guadalajara? Sí, nomás que entonces debiésemos de partir en base a qué, y ahí es donde yo hablo de esta redefinición de vocación. O sea, ¿por qué quiero replicar a Querétaro? Bueno, por la infraestructura y la interconectividad que tiene con el resto de las zonas conurbadas y de las ciudades del Bajío. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, Aguascalientes? Digo, es imposible porque Aguascalientes, casi el 90% de la población vive dentro de la ciudad, pero ahí tienen un anillo periférico que es parte de lo que sí pudiéramos replicar dentro de nuestro esquema de movilidad. ¿Por qué nos rebasó en infraestructura, particularmente Mexicali aquí en Baja California, Chihuahua, Culiacán en Sinaloa, Chihuahua acá en Chihuahua? Bueno, eso es parte de lo que se tiene que analizar y darle este enfoque cuando yo digo de redefinición real de la vocación. ¿Qué explicaciones ofreces, Ernesto de Lucas? ¿Por qué Hermosillo de pronto se estancó y otras ciudades del país que venían compitiendo con Hermosillo avanzaron más rápido con nosotros? ¿Qué situaciones le provocaron que Hermosillo se estancara? Mira, y puede ser más preocupante. Recientemente nos acaban de presentar un estudio que tanto la Escuela de Políticas Públicas de Harvard como el Banco Interamericano de Desarrollo presentan, y de no redefinir la vocación de Hermosillo, si seguimos basados estrictamente en la parte de la industria automotriz, concretamente en el caso de Ford, después de haber desaprovechado durante los últimos 26 años esa inversión, podemos empezar a perder competitividad. En ese sentido, y volviendo a tu pregunta, Juan Carlos, sí creo que donde se nos fueron fue en la infraestructura. El centro detonador de todo este tipo de ciudad, lo que le toca hacer, el rol del gobierno, es precisamente el dotar la infraestructura específica para que se pueda garantizar el buen aterrizaje de industrias y de mayor empleo. Y además hay otro problema aquí en Hermosillo que es necesario y que yo invitaría a la mesa, me ayudaran
a terminar de analizar, porque si bien es cierto, creo comprenderlo, no termino de dimensionarlo. El 68.9% de toda la población en edad productiva de Hermosillo, 68.9% nomás estudió hasta secundaria. 9.8% más no tiene estudios. Quiere decir que en términos prácticos, de toda la población que existe en la capital de Sonora, casi el 80% nomás tiene, cuando mucho, promedio, hasta la secundaria. Esto en términos de poder adquisitivo y en una traducción de un salario promedio, implica que esas personas, gane quien gane la presidencia de la República, suceda lo que suceda en el municipio, en el estado y en el mundo, seguirán ganando, de no darse una devaluación, entre 4.500 y 6.500 pesos al mes. Si ustedes hacen cuentas de lo que implica vivir aquí en la capital, una ciudad cara comparado con otros municipios de Hermosillo, con 6.500 pesos, van a poder cerciorarse de que de los 960 pesos que te cuesta el tambo de 45 kilos, los 1.500 que es el 25% por el crédito FOBI, Infonavit o bien por la renta, los 2.300, 2.400 pesos de canasta básica alimentaria, 300 pesos viéndonos sumamente conservadores de agua, 600 también viéndonos sumamente conservadores de luz, 500 pesos de transporte público suponiendo que nomás utilicen un transporte de ida y otro de regreso al centro de trabajo, pues realmente a la gente no le está alcanzando el salario, y ahí es donde tenemos que pensar en qué forma el ayuntamiento y qué rol debe de jugar para mejorar el poder adquisitivo, dándole herramientas, dándole competencias básicas y dándole espacios para que puedan mejorar su nivel de escolaridad y por ende, creo yo, y es lo que someto a la mesa de consideración y de análisis, a lo mejor en una reunión posterior, el que puedan ganar y mejorar su nivel de ingreso y por ende su salario. Sí, Aarón, Tapia. Bueno, yo creo que eso está más bien en la redistribución, ¿no? de la riqueza, pero bueno. Yo creo que, a mi juicio, ¿no? Quien tiene el mejor diagnóstico de la ciudad, pues es Ernesto de Lucas, quizás por ahí se le acerca o se le asimila al nivel de diagnóstico y de propuestas la candidata de Morena, Celia López. Sin embargo, en el estado, Ernesto, hay un grupo político empresarial que ha secuestrado la política y la economía y por ende la política y la economía de la capital. Este grupo pues se ha adueñado de su corazón y del cerebro del sistema político, ¿no? Y yo creo que ahorita, bueno, el corazón ya está colapsado y el cerebro pues sufre de isquimias, ¿no? Ya yo creo que está taponeado por los coágulos de corrupción y que pues tienen tapadas las arterias que podría oxigenar al sistema político. Y va más allá, atraviesa los partidos, ¿no? O sea, el bipartidismo, PRI y PAN, son a final de cuentas expresiones finales de estos intereses de este grupo hegemónico. En ese entorno, pues son tus orígenes, tú te desarrollaste, naciste, te desarrollaste en estos grupos, incluso en el legislativo a nivel federal, estuviste muy pegado a un grupo que replica muy bien esto, que es el grupo que actualmente también, el grupo Atlacomulco, o muchos le dicen Atlacomulco, ¿no? ¿Cómo, bueno, tú ya para finalizar, tú has dicho que vas a renovar la ciudad, que incluso vas a ser disruptivo con el exalcalde, que es tu correligionario, Maloro Costa, y que incluso estás dispuesto a hacer algunas investigaciones, tope hasta donde tope. ¿Cómo nos podemos convencer los ciudadanos, dado esto, que es la misma idiosincrasia política, que son los mismos patrocinadores electorales, incluyendo a López Caballero, que es evidente que tuvo un pacto ya con Maloro? ¿Cómo el ciudadano, cómo podemos creer que todas estas propuestas y diagnósticos, que son muy buenos, la verdad es de reconocerse eso, pero que verdaderamente van a ser implementadas? Te agradezco muchísimo la pregunta, Aaron. Tenemos que partir de una realidad. El poder político en nuestro sistema mexicano siempre va acompañado de grupos económicos. Sucede en la izquierda, sucede en el centro, sucede en la derecha. Ustedes lo pudieron haber visto cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de la Ciudad de México, con las ligas, con los bejaranos, con ese grupo empresarial. Después, cuando llega otro grupo, determinados empresarios continúan ostentándose como los primeros beneficiarios de las obras públicas, y eso surge a raíz de los compromisos que se dan
en las campañas. En el sexenio anterior vimos lo mismo, con una nueva élite de neoempresarios que de repente brincaron y eran pues los potentados más grandes de aquí del estado. Debo decirte que de mi familia en lo particular absolutamente nadie se dedica a la política y que en ese sentido debe de analizarse el perfil económico de cada uno de los candidatos, y al primer escándalo que se pueda presentar hoy, con las redes sociales, con la apertura, con periodistas críticos, pero además veraces, como es tu caso, Aaron, te lo digo con muchísimo respeto, estos escándalos no se pueden seguir ocultando como si pudiera ocurrir hace 3, 4, 6 o 9 o 12 años. Creo que ya la apertura digital permite que el propio funcionario público, al margen de cualquier compromiso político, en los compromisos económicos, sea inmediatamente exhibido ante cualquier menor vestigio de corrupción o de favoritismo que se pueda aquí dar. Yo me comprometo aquí, porque así lo he acordado además, con Mexicanos contra la Corrupción, con Transparencia Mexicana, hacer que Hermosillo sea de los más de 2.450 municipios que existen en toda la República, el laboratorio para que se pueda demostrar que las cosas se pueden hacer bien, particularmente en la adjudicación de obra pública, que es donde más se puede prestar este tipo de pues de como le quieran llamar, de cuchupo. Y ahí, Aaron, lo digo sinceramente, yo seré muy respetuoso, pero sobre todo muy abierto a todas las autocríticas y a todos los señalamientos que puedan venir de cualquier persona, sea que genere opinión pública o sea que sea, válgame la redundancia, un ciudadano común. En el caso, Pato, por ejemplo, para renovar... con la pregunta, volvemos contigo, Aaron Tapia, perfecto. Katia Mavisca, Jesús Moreno, Ernesto de Lucas, candidato del PRI, del Partido Verde y del PANAL a la presidencia municipal, está con nosotros aquí en Reporte 100 en la mesa 4 contra 1. Continuamos.
amigo Aarón Tapia. Sí, bueno, mi pregunta era, ¿cómo renovar? Bueno, Hermosillo es de las ciudades más endeudadas del país, es la cuarta, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí, y per cápita es la número 8. Sí. Y más de 2.200 millones de pesos, ¿no? La deuda. La deuda, ¿no? Y per cápita son 2.051 pesos. Sin embargo, los grandes recursos hacendarios, llámese predial y traslado de dominio, están comprometidos por 15 años, ¿no? Por el contrato de alumbrado público. Es correcto. Donde hay muchas inconsistencias, hay contratos leoninos. ¿Cómo vas a, volviendo a lo mismo, tendrías que ir más allá y en contra de tu correligionario, el exalcalde Maloro Costa, y en contra de sus patrocinadores electorales, que yo veo que son los mismos, ¿no? Los tuyos, ¿no? Sinceramente. Patrocinadores, yo creo que en términos económicos, pues no, ustedes pueden ver mis gastos de campaña y la campaña austera que estamos haciendo. En términos políticos, pues sí, pues pertenecemos al mismo partido. Afortunadamente creo que cada vez la gente vota más por las personas que por los colores. Lo que Aarón Tapia quiere preguntar es si vas a revisar la concesión del alumbrado público. ¿Y cómo recuperar la reestructura? Sí. Mira, te platico, Aarón, son 4 contratos los que tenemos que revisar. Uno es de la actual administración, que es el de alumbrado público, ese se tiene que revisar totalmente. El segundo, se dieron más de 900 concesiones para paradas de camiones hace 6 y 8 años. Hoy en Hermosillo hay 1.300 paradas de camiones, de las cuales 687, increíblemente, son consuetudinarias o por costumbre. No están reguladas, no se encuentran ordenadas, y eso en mucho embona al mal servicio que se da y a la frecuencia y la tardanza con la que pasan los camiones. El otro es el de la planta tratadora de aguas residuales, que esa data precisamente del año 2011, una muy mala licitación, 2 veces se tuvo que cancelar la licitación, y es lo que hoy estamos pagando por concepto de saneamiento, con un 35% de incremento, que es el tercer contrato. Y el cuarto, que data también de administraciones anteriores, es el que se le da a una empresa para la generación de biogás, que ni se está cumpliendo, ni se le está pagando las prerrogativas específicas al municipio. Dos centros de distribución que debiesen haber ya estado construidos, y nomás se construyó uno, y bueno, pues que a la fecha se encuentra evidentemente en un incumplimiento. Aquí lo que quiero decir es que sea quien sea el beneficiado de estas 4 concesiones, tendrá que ser revisado, y en su caso las habremos de revocar con todos los agravantes respectíficos. En lo que corresponde a la deuda, me gustaría, Aarón, que así con la puntualidad, que con la independencia que te caracteriza a ti y a quien lo quiera hacer de esta mesa y de los radioescuchas, la próxima semana nos acompañen a la revisión de nuestro plan de reestructura de deuda pública en el municipio, porque creo que el plan es solamente el esqueleto de lo que todos los ciudadanos le tienen que ajustar y sobre todo revisar, porque a fin de cuentas, por más reestructura que sea, el origen de esos recursos son impuestos que pagan los ciudadanos, y en ese sentido, de quien te tienes que hacer acompañar antes de presentarlo, pues es precisamente de los que lo están pagando, que son los hermosillenses. Un detalle, candidato, ¿no ha platicado ese tema, o qué le dijeron en caso de haberlo platicado, de la revisión de los contratos con el exalcalde, con la administración anterior, que son del mismo partido? O sea, ¿por qué están las condiciones en las que están? Con referencia a los contratos que acaba de mencionar. No lo he platicado, y la verdad es que es una responsabilidad mía. Yo no sé cuál haya sido la responsabilidad del exalcalde, pues él tendrá su responsabilidad. Yo a partir del 16 de septiembre estaré asumiendo la mía, y insisto, con la misma fuerza, con la misma forma en la que yo habré de estar revisando no nomás estas 4 concesiones, sino absolutamente todo lo que haya pasado, al menos de las últimas 3 administraciones a la fecha, es con la misma rigurosidad con la cual yo espero que estén revisando las mías. ¿Con qué fin revisar? Dotar de cuentas públicas, entender por qué somos el 4º municipio, Katy, con mayor endeudamiento en todo el país. ¿Qué nos pasó en Hermosillo? ¿Por qué nos pasó? ¿Cómo es posible que si de los últimos 21 años empresarios, o al menos perfiles empresariales, han gobernado esta ciudad, salvo en 68 meses hasta hoy, 14 de junio, han sido políticos? No más,
68 meses, este municipio en los últimos 21 años ha sido gobernado por políticos. ¿Por qué los que se decían ciudadanos o empresarios pues no administraron bien los recursos públicos, si ese era el mayor atributo con el que convencieron a los hermosillenses de que les dieran el voto? En esos años, y bueno, y hablando de muchos años atrás, hay, en el caso, por ejemplo, hay una candidata a diputada de su partido, Flor Ayala, y también vemos a un candidato de Movimiento Ciudadano hablar del rescate de barrios antiguos, de colonias de Hermosillo, que tienen tantos años que se formaron y que siguen teniendo muchos retrasos. Por ejemplo, si uno se da la vuelta por Villa de Ceris, que iba a decir esa colonia como ejemplo, que es de las más antiguas de la capital, y en donde se asentó Hermosillo, pues, sí. Entonces, en un inicio, y se habla de Villa de Ceris y se presume como un lugar turístico para los que vienen a visitar y a conocer, pero es un pedacito de la colonia el que se puede ver bien. Uno recorre la colonia y se encuentra basura, lotes baldíos con basura, se encuentra casas abandonadas, calles sin pavimentar, no falta iluminación y y otra serie de problemas. Gracias, Katy. Ahí quiero ser muy puntual, ser muy humilde y sobre todo ser maduro, porque creo que el próximo alcalde lo primero que tiene que tener es temple, es aplomo y sobre todo apertura y tolerancia. Así como ahorita comentaba Aarón que veía que 2 de los candidatos tenían propuestas viables, creo que en el caso concreto de Carlos León de Movimiento Ciudadano y su propuesta para el rescate del centro histórico, pudiéndole anexar todo este corredor hasta Villa de Ceris, es algo que se debiera de aplicar. En ese sentido, yo estaré incorporando a mi gobierno las mejores propuestas de todos los candidatos que hoy se encuentran presentando en los días de campaña. Esa es la apertura que requiere el próximo alcalde y esa es la apertura que además exigen los hermosillenses. Creo que el plan que tienen ellos para el centro histórico es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque además no es algo que date de ahorita en los tiempos de campaña, sino en lo que han venido trabajando mucho tiempo atrás. Y estoy totalmente de acuerdo en que el corredor Villa de Ceris centro histórico se tendrá que hacer y se tendrá que convertir en una realidad. Acabo de reunirme el día de antier con los comerciantes establecidos del centro. Tenemos que volverle la vida nocturna al centro de la ciudad, a este primer cuadro, y también lo propio tendremos que hacer en Villa de Ceris, pero no nomás en el núcleo de la colonia como tal, sino en todos los alrededores. Creo que esto es factible, pero además creo que esto se puede realizar anteponiendo los intereses de partidos y las ideologías a los intereses de Hermosillo, teniendo la madurez necesaria para reconocer el trabajo que otros aspirantes se encuentran realizando al respecto. ¿Será una elección reñida, Ernesto de Lucas? Es decir, hay una ola pro López Obrador que pudiera beneficiar eventualmente a los candidatos locales de Morena. ¿Cómo andan los números? La candidata Celida López dice que hay un empate, inclusive en algunas ocasiones dice que va arriba en las encuestas. Hay otras encuestas que indican que tú vas arriba por 5, 6, 7 puntos. ¿Cómo están tus números? ¿Será una elección reñida? Mira, yo creo que la mejor elección va a ser la del 1 de julio. Tenemos nuestros propios trackings diarios, tenemos nuestros propios seguimientos, las encuestas registradas ante el Instituto Estatal Electoral hasta hoy nos dan un buen margen. Sin embargo, bueno, son fotografías de un día. Hay una realidad y aquí tenemos que ser muy puntuales. Nadie sabe quiénes son los candidatos de Morena. Es la marca y es precisamente esto que tú comentas, la ola que los arropa. Hasta ahorita nosotros tenemos desde el 19 de mayo a todos los candidatos topados entre un 15 y un 19 hasta un 21%. Esos son los rangos en que se manejan. Es lo que yo creo la ola nacional definitivamente les aporta. Yo veo las encuestas como un instrumento para tomar decisiones, como un instrumento para decidir si efectivamente ahorita con esta ola, Juan Carlos, que es una realidad a nivel nacional, este empate técnico del que se habla o esta ventaja que desde abril han venido manejando fuera en esos sentidos, pues imagínense nomás la tendencia para haber estado empatado técnicamente en abril, ahorita cuál debiese haber sido la ventaja. Aquí el problema es que las campañas locales no siguieron la misma suerte de algunas campañas federales en otras partes de México. Y eso, bueno, pues se debe a que en Hermosillo hay un electorado inteligente, hay un electorado que ha venido experimentando transiciones de partidos de tiempo atrás y también a que la gente cada vez
en lo local, que es la autoridad que ve más cerca, vota por las propuestas, vota por los perfiles y vota por algo concreto y realista. Por eso creo que las encuestas serias, registradas hasta el Instituto Estatal Electoral, pues nos dan hoy por hoy la ventaja que tenemos. Creo yo, y lo puedo decir, que finalmente, cuando menos, yéndonos al peor margen, estaremos ganando el 1 de julio con una diferencia entre 7 y 10 puntos. Sin embargo, si eso sería al 1 de julio con nuestra perspectiva, entre 7 y 10 puntos. Creo que como vamos a cerrar con el trabajo intenso que vamos todavía a duplicar en las colonias, la podemos incrementar hasta un poco más. Ayer el debate de los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo fue de 8, no de 6, Ernesto de Lucas. 6 candidatos presentes y 2 ausentes, pero que estuvieron ahí en la discusión, y me refiero a Maloro Acosta y a Guillermo Padres. En este último caso de Guillermo Padres, tú le señalaste a Célida López que fue una de las defensoras más fuertes de Guillermo Padres, y ella te señaló que un padrecista, Alejandro López Caballero, está en tu campaña. La pregunta específica, ¿está Alejandro López Caballero en tu campaña? Mira, que está atrás de mí. Sí. Fue lo que señaló. No está atrás de mí Alejandro López Caballero. A mi lado están una serie de exalcaldes de diversos colores, pero lo más importante, Juan Carlos, están atrás de mí una serie, están a un lado de mí, sí, no atrás, están a un lado de mí una serie de ciudadanos que son la gran mayoría. Yo tengo la apertura y el diálogo con exalcaldes de la talla de Alejandro López Caballero, de Ernesto Gándara Camus, quien por cierto me estará acompañando esta semana a varios eventos. Estaré visitando también a don Temo Valderrama, y quien también estará acompañándonos esta semana, como ya lo he venido haciendo en otros eventos, es Guatimoc y Berry González. Sí, entonces está a un lado de ti Alejandro López Caballero, entonces, lo que entiendo. Varios exalcaldes ¿sí? Están con nosotros, no exclusivamente Alejandro López Caballero. En el debate de Uniradio El Imparcial mencionaste al hermano de López Caballero. Sí, porque es asesor de la candidata Célida López. El hermano de López Caballero. El doctor Hugo López Caballero. Hugo López Caballero. Y eso, bueno, pues es algo normal, o sea, no tenemos por qué verlo como algo que no sea, pues cada quien sí puede apoyar a quien sea independientemente del cargo o profesión. Sí, ahora, ¿ves padrecistas en el equipo de Célida de Morena? Sí, claro, y no nomás ahí, las candidaturas que tiene este partido, pues no más de 72 candidaturas a la alcaldía, empezando por Hermosillo, 27 son de exfuncionarios que participaron en la administración de Padres. Por supuesto que ahí puedes ver a muchísimos padrecistas, pero también quiero ser muy puntual aquí. No se trata de las personas ni de los partidos. No son los partidos los que contaminan a las personas, son las personas las que contaminan a los partidos. Y en ese sentido no se le puede estar juzgando a tal o cual perfil por el hecho de haber participado en una administración, siempre y cuando no haya cometido actos de corrupción. Si existen actos de corrupción, si están documentados, si están validados y si aprovecharon los cargos públicos en cualquier parte en la que hayan funcionado, bueno, pues ahí sí se tienen que señalar. Y sí creo que en el caso concreto de Hermosillo hay perfiles con estos antecedentes dentro de esa campaña. Entonces, ¿crees que Alejandro López Caballero no cometió algún acto de corrupción o una serie o un sistema de corrupción en su gestión? Y a él, y a Javier Gándara, y al propio Manuel Ignacio Acosta, y a Angelina Muñoz, lo sabremos de estar investigando. Muy bien. Lo de seguridad, no, ya lo último, John Pisto es otra cosa, ¿no? El John Pisto, híjole, no me queda muy se me hace algo así como muy de relumbrón, ¿no? Exdirector del FBI, incluso cuestionado, ¿no? Por sus modos duros, pero el FBI, pues es totalmente algo muy distinto, no tiene que ver con la prevención, que es a lo que el municipio se debería abocar. ¿Por qué yo te agradezco muchísimo la pregunta. John Pistole. Pistole. No, Pistole. Mira, creo que la base de todo, con el número tan raquítico que tenemos en el estado de fuerza de la Policía Municipal, 1,257 elementos, imagínate, para 1,063 colonias, Aarón, y la relación personal de amistad que desde el 2010 entablé yo con John, pues nos permitió poder tener un asesor de esta naturaleza. La parte de inteligencia que conoce muy bien, el despliegue que se tendrá que hacer, es algo en lo que va a ayudar. Pero la verdadera razón por la cual está John Pistole aquí
es el protocolo del proceso de selección y seguimiento que él implementó en una de las fuerzas preventivas que hoy por hoy tienen mayor responsabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos, el TSA. El TSA son todos estos guardias que, si bien es cierto, no se consideran una corporación policíaca como tal, sí son una fuerza de prevención. Son los guardias que tú ves en las entradas y en los accesos y en los filtros de revisión de todos los aeropuertos. Que va más abocado más al terrorismo, ¿no? Exactamente. ¿No? Y ahí es donde entra el detalle. El mayor temor que tiene Estados Unidos es volver a ser atacado en su agenda de riesgo vía aérea. Y donde más susceptibilidades pudieran tener de ser infiltrados por una célula terrorista doméstica en Estados Unidos o internacional es precisamente en ese tipo de guardias. La rigurosidad, el criterio de selección, los procesos y el seguimiento con el cual él diseñó el protocolo para que hasta hoy no haya podido ser infiltrada y ustedes no tengan siquiera un solo incidente registrado a esta fuerza, el TSA, es lo que estamos adoptando de él para cuando empecemos a incrementar y a capacitar a la policía municipal. Entonces, no, su trabajo, el asesoramiento no es enfocado a la prevención del delito, sino a la prevención de que no se cuelen o sea, es no un trabajo preventivo para que la corporación no pueda ser infiltrada y si está, ¿qué vamos a hacer con los elementos que están y cómo se les da seguimiento? Jesús Moreno. Sí, a ver, el candidato, hay un detalle que se toca muy poco en las campañas y lo tocan muy poco los candidatos, pero que es un asunto delicado en la ciudad. ¿Qué va a hacer usted con las personas en situación de calle? Mira, es un tema que genera muchísima controversia. Y aquí el primero que tiene que acabar con el cinismo social es la autoridad. Es la autoridad porque es una realidad que ahí están. Nos encontramos a ciudadanos, a hermosillenses que por un lado están dispuestos a apoyar a nuestros hermanos migrantes, pero por otro lado también hay rechazo. Pues rechazan, critican y les genera una percepción de intranquilidad o de inseguridad. Creo yo que esto se tiene que ver en dos vías y partamos de analizar un punto toral. ¿Por qué la caravana de migrantes de hermanos hondureños decidieron hacer escala en Hermosillo? ¿Por qué Hermosillo? Si estamos a más de o casi 300 kilómetros de la frontera. ¿Por qué Hermosillo? ¿Por qué no Juárez? ¿Por qué no Caborca? ¿Por qué no Peñasco? ¿Por qué no Mexicali? ¿Por qué no Tijuana? ¿Por qué no Laredo? ¿Por qué no otro punto? ¿Por qué Hermosillo? Aquí la realidad es porque ya en todo el flujo del éxodo de migrantes se sabe que en Hermosillo existen asociaciones humanitarias que se dedican a atender y a darle el espacio a las personas migrantes. Los haitianos, por ejemplo, pues determinaron que su punto de estancia sería Tijuana. Esta caravana determinó que era Hermosillo partiendo de ahí. Creo yo que debemos seguir siendo una ciudad amigable, no huésped, pero sí amigable con los hermanos migrantes, pero por otra parte tenemos que distinguir muy bien quiénes de manera dolosa se están aprovechando precisamente de estas organizaciones, lo digo con muchísimo respeto, para dedicarse a la baquetonada, porque un gran número también de indigentes son personas locales de aquí de la capital y no necesariamente foráneos. Aquí tenemos que ver qué hacemos con las organizaciones que se dedican a dar alimentos a este tipo de personas, porque se les han dado programas de empleo y no necesariamente han formado parte de los mismos. Un programa que se presentaron 70, la segunda entrevista fueron 35, al día del primer día de trabajo llegaron 10 y al segundo ya no volvió ninguno. Y en ese sentido sí tenemos que hacer valer la autoridad para con la gente local y la responsabilización respectiva de sus respectivos familiares. Además, existe, por ejemplo, cruzando estos lugares donde se les da atención a los migrantes, colonias, donde hay niños y adultos mayores que viven en situación de extrema pobreza, que no prueban un bocado en 3 o 4 días. Ahí también se les pudiera reencauzar. Si su causa humanitaria es apoyar a los grupos vulnerables con comida, creo que cruzando la calle también pudiésemos estarlas reencauzando. Entonces se tiene que atacar desde esas dos perspectivas, Jesús. Ya sonó la campanita. Muchas gracias. Ya sonó la campanita. Ernesto de Lucas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Reporte 100 en Estéreo 100. ¿Algún mensaje final que quieras ofrecer a los hermosillenses? Al contrario, Juan Carlos, invitarlos a que puedan seguir muy de cerca estos últimos días de campaña, a agradecerles a ustedes esta oportunidad que me dan, e invitarlos a que nos puedan acompañar en la revisión de absolutamente todos y cada una de las propuestas,
decirles que seremos muy abiertos a sus críticas, a sus sugerencias, y creo que esa es la nueva dinámica que a partir del 16 de septiembre estarán viendo en el ayuntamiento. Y bueno, pues es jueves ahora, ya estábamos pensando en que era viernes, pero bueno, casi viernes, feliz casi viernes. Y primero y de fútbol, pues ahí luego volvemos a platicar del Mundial. Como promete trabajar. Pero como promete trabajar los 7 días y estar pendiente las 24 horas, quién sabe. Oye, Juan Carlos, si va a existir el viernes, sí, entonces se supone que no. Para su gobierno. Está invitando a hablar de Sague al Qué candidato. No, podemos buscar un toquecito. Que le va a los belgas. Ok. Entonces, Qué barbaridad. Bueno, muchas gracias, Katia. Oye, les voy, pero no me gusta. Gracias, Jesús Moreno. Gracias, Juan Carlos. Gracias, candidato. Gracias a ustedes. Gracias, Aarón Tapia. Gracias, buen fin. El próximo jueves estará la candidata Mirna Rea aquí en la mesa 4 contra 1. Continuamos.